Amados hermanos, que el Señor les bendiga, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos nuevamente ya aquí reunidos el día del Señor. Gracias a Él, gracias a su misericordia, vamos a celebrar la Cena del Señor, uno de los aspectos más importantísimos en la vida de cada creyente, porque lo amamos por lo que Él hizo a favor nuestro, tal vez el acto de adoración más grande que nosotros podemos hacer aquí en la tierra. Celebrar lo que Él hizo en la cruz, celebrar su muerte, su resurrección, su sacrificio, y esto precisamente vamos a tener hoy día, hermanos. Y con eso en mente, por favor, abramos la palabra de Dios ahí en el libro de Efesios, capítulo 3, y vamos a continuar con el estudio del libro de Efesios, un estudio expositivo que lo hemos venido haciendo a lo largo de todos estos meses, y vamos a leer desde el versículo 14 al 19. Así que por favor acompáñeme a leer. Dice la palabra de Dios así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Acompáñenme a orar, hermanos, por este día, por esta palabra. Quisiera invitarles a que todos inclinemos nuestro corazón, humillemos nuestro corazón, nos pongamos de rodillas, hablando metafóricamente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para pedirle al Señor que nos bendiga hoy con su palabra. Padre, queremos, Señor, venir delante de ti, amado Dios, para darte a ti toda la gloria y toda la honra. Señor, sabemos que estamos reunidos aquí no para oír palabra de hombre, sino para oír tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, es poder, es vida, Señor. Y por eso estamos acá, Señor, porque lo necesitamos, Señor. Bendice tu palabra, Señor, mientras es expuesta tu palabra, Señor, que nuestros corazones sean, Señor, transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, Señor, para tu gloria y para tu honra. Esto te lo pedimos, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, hermanos, qué importantísimo estar ya acá. Este día siguiendo con el estudio del capítulo 3 del libro de Efesios. Como usted recordará, ya hemos terminado una gran sección, una sección importantísima de este capítulo 3, que justamente trataba de la explicación de este misterio revelado, es decir, de lo que es la iglesia. Y en ello pasamos algún tiempo justamente explicando y entendiendo lo que el Señor nos habla acerca de este misterio. Utilizó al apóstol Pablo para revelar este misterio de lo que es la iglesia. Importantísimo, ¿qué papel desempeña usted como creyente dentro de la iglesia? ¿Qué es la iglesia en este tiempo que estamos viviendo, verdad? La importancia de por qué Dios estableció e instituyó la iglesia como su cuerpo, ¿verdad? Y usted y yo somos parte de ese cuerpo, somos columnas y baluartes de la verdad. Todo eso lo vimos justamente en estos versículos que empezó básicamente desde el versículo 2 al versículo 13. Fue maravilloso entender todo esto, hermano. Yo le pido a Dios realmente que podamos nuevamente estudiarlo en casa, si usted puede, porque es importante entender, hermano, el papel que desempeñamos nosotros como creyentes. ¿Qué función tenemos cada uno de nosotros como miembros, como parte del cuerpo de Cristo? Sin embargo, hoy vamos a ver ya la continuación, y eso es lo que nosotros hemos leído. Si usted prestó atención, Pablo empezó a orar acá desde el versículo 14, ¿verdad? Recordará usted que cuando empezamos el capítulo 3, versículo 1, Pablo empezó orando. ¿Recuerda usted? Él empezó orando, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo,
por vosotros los gentiles, dice. Él empezó orando, pero él guiado por el Espíritu Santo, es como que el Espíritu Santo le dice, Pablo, abre un paréntesis porque quiero que expliques el misterio de lo que es la iglesia. Y a Pablo se le fue revelado este misterio que fue velado en el Antiguo Testamento. Entonces Pablo como que interrumpe su oración, guiado por el Espíritu Santo, y él empieza a explicar ese misterio, ¿verdad? Lo que es la iglesia. Misterio que ya es revelado ahora para usted y para mí, lo entendemos claramente. Y ahí en el versículo 13, el apóstol Pablo termina esa explicación y vuelve nuevamente acá en el versículo 14, nuevamente a orar. Qué hermoso, ¿verdad? Él empieza nuevamente, es decir, cierra ese paréntesis y continúa la oración que él empezó ahí en el versículo 1 del capítulo 3. Hermosísimo. Si usted prestó atención a esta oración, que empieza básicamente desde el versículo 14 al 21, básicamente, pero vamos a ver hoy esta porción porque es importante, del versículo 14 al versículo 19. Vamos a ver, es importantísimo esto, que entendamos, hermanos, ¿sí? Entonces, yo espero que usted haya puesto atención, no solamente con su mente, sino también con su corazón, lo que acabamos de leer hace un momento, ¿no? Entonces, vemos ahí la segunda de las oraciones que están relatadas aquí en el libro de Efesios, hecha por el apóstol Pablo. Recordará que la primera oración nosotros ya la estudiamos cuando justamente estábamos analizando el capítulo 1, ¿verdad? Ya hace algún tiempo esta oración la tenemos desde el versículo 15 en adelante. Esta es su primera oración. Y si usted recuerda, en esta primera oración, el énfasis está en la iluminación. Recordará usted que el apóstol Pablo oró para que nosotros seamos iluminados, versículo 17, para que nos dé un espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 17 del capítulo 1. Es decir, el énfasis en esta oración primera era justamente la iluminación. Pero en esta segunda oración que vemos acá, del versículo 14 al versículo 21, básicamente es para la capacitación. Si usted se da cuenta, no entiende, o sea, no es un asunto de conocer, sino es un asunto de ser. ¿Sí? Eso es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo aquí. Es decir que, por así decirlo, debemos de capacitarnos para apropiarnos de lo que Dios tiene para nosotros, de las bendiciones que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús. Y esto obviamente por medio de la fe, hacerlo parte de nuestras vidas. Es decir, Pablo lo que está diciendo, parafraseando, es apropiense de lo que es suyo en Jesucristo, de las riquezas que tenemos en Jesucristo. Que se den cuenta, que nos demos cuenta de cuán grandes son. Y sobre todo, no solamente eso, sino también de saber cómo usar esas grandes riquezas que tenemos en Cristo. Cabe destacar aquí en este punto, amados hermanos, que ambas oraciones que hace Pablo aquí en el libro de Efesios, con las oraciones que también él hace en Filipenses y Colosenses, son hechas en la cárcel. Pero no solamente eso, sino que también el énfasis que tratan estas oraciones es acerca de lo espiritual, acerca de la espiritualidad. Tratan de la condición espiritual del hombre interior y no de necesidades materiales. Si usted pone mucha atención en esto. Ahora, con esto no quiero decir que sea malo pedir a Dios por necesidades físicas o materiales. No, podemos hacerlo. De hecho, ahí en Mateo capítulo 6 y versículo 8, el Señor sabe cuáles son nuestras necesidades. Él dice claramente, sabe cuáles son nuestras necesidades. En Mateo capítulo 6 y versículo 25, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, es algo material, que habéis de beber, es algo material, ni por vuestro cuerpo, es algo físico, o que habéis de vestir, es algo físico. No, el Señor está pendiente de todo esto, porque ahí
Luego en el versículo 26 el Señor hace una analogía, ¿verdad? Con las aves del cielo que ni siembran, que ni recogen, aún así el Señor les provee, ¿no? Entonces, claro que podemos pedir por cosas materiales, pero como les acabo de decir, el énfasis en estas oraciones es acerca de la condición espiritual del hombre. Pablo sabía que si el hombre interior es lo que debe de ser, el hombre exterior lo sería a su debido tiempo. Esto hemos enseñado acá. El cambio siempre en un creyente verdadero que ha sido redimido por la sangre de Cristo, que cree en el Señor como su Señor y como su Salvador, siempre es de dentro hacia afuera, nunca a lo contrario. De ahí que todas estas denominaciones carismáticas que siempre están preponderando en lo material, en el dinero, si das 7 vueltas y la casa es tuya, si tú lo que pides, el carro que tú quieres, eso será material, físico, no. Aquí lo importante es la condición interior del ser humano, del creyente. Ese es el énfasis que el apóstol Pablo está dando en esta oración. Muchas de las oraciones que hacemos se enfocan muchas veces en las necesidades físicas o materiales, y como dije, no está mal pedir en eso, pero como decía mi hermano acá en la reflexión, tenemos que saber pedirlo y saber cómo pedirlo, que es muy importante. Y cuando hacemos eso, obviamente, a veces nos olvidamos de las profundas necesidades internas de nuestro corazón. Nos ayudaría mucho, amados hermanos, entender esta oración y cómo Pablo la expone acá justamente para nosotros. Sería un modelo de oración para nuestras vidas. Importantísimo aprender a cómo orar, pedirle a Dios que nos ayude a nuestro ser interior. No tan importante las necesidades físicas, son importantes, pero lo más necesario es justamente lo que enfoca aquí en este capítulo 3, del versículo 14 en adelante, es justamente la importancia que tiene nuestro ser interior. Y justamente para eso está orando el apóstol Pablo en esta porción bíblica. Que seamos capacitados en nuestro ser interior. Es ahí donde están las necesidades más grandes que como creyentes tenemos. Así que con esto a manera de introducción, hermanos, vamos a ver el primer punto. ¿A quién se dirige esta oración aquí cuando el apóstol Pablo, ¿verdad?, continúa su oración ahí que empezó en el versículo 1? ¿A quién está dirigida esta oración? Acompáñenme a leer nuevamente el versículo 14 y 15, que es el texto o los versículos que vamos a profundizar un poquito acá. Versículo 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces, ¿a quién está dirigida esta oración? Ese es el primer punto. Bueno, lo primero que podemos notar aquí es la postura del apóstol Pablo, ¿verdad? Él está de rodillas, dice: por esta causa, Pablo, doblo mis rodillas. Entonces, aquí yo quisiera aclarar algo, amados hermanos, que a veces ha sido motivo como de discusión o a veces de polémica, pero a la luz de la palabra de Dios, yo creo que la palabra de Dios es clara, ¿no? Sabe que en ningún lugar de la palabra de Dios se prescribe una postura específica para orar, para la oración. De hecho, por ejemplo, si vamos a Génesis capítulo 18, del versículo 22 en adelante, vemos a Abraham que él está de pie frente a Sodoma orando a Dios. Salomón hizo lo mismo cuando él oró para dedicar el templo que había construido. Él estaba de pie ante el pueblo y delante del templo. Él estaba de pie y él estaba orando a Jehová. David, en cambio, cuando vemos ahí en Primera de Crónicas, capítulo 17, él está sentado, orándole al Señor, y él está orando por su reino.
Qué interesante. Yendo un poquito más adelante, acá en el Nuevo Testamento, usted le ve al Señor Jesucristo en esas horas cruciales de su vida. Él está con su rostro hacia abajo. En Getsemaní, Él está orando, ahí, con su rostro para el suelo, orando al Padre. Ahí en Getsemaní, interesante, Mateo capítulo 26, del versículo 39 en adelante. ¿Me está entendiendo? Es decir, que realmente la postura física para la oración no se define claramente en la Biblia. No nos dice que debemos de ponernos así o así físicamente, no. Notemos acá, en cambio, que en el libro de Efesios más preponderancia le da a la postura espiritual. Especialmente si usted ve en estos 3 primeros capítulos que hemos visto acá del libro de Efesios, todo es espiritual. Capítulo 1 habla de cómo Dios nos separó, nos predestinó, nos redimió. Todo es espiritual, no hay nada físico, nada material. Si usted ve ya en el capítulo 2, vemos que el Señor nos dio una nueva vida. ¿Por qué? Porque estábamos muertos, no físicamente, sino muertos espiritualmente en delitos y pecados. Capítulo 2, versículo 1. No solamente eso, sino que también Él nos hizo sentar en los lugares celestiales junto con Jesucristo. No es físico, es espiritual. Estamos sentados en las alturas, en lo celestial, con el Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, del versículo 4 en adelante. Estamos sentados con Él. Y de esa manera podemos andar de manera que le agrademos. Capítulo 4, versículo 1, 17, capítulo 5, versículos 2, 8 y 15. Y no solamente eso, sino que en el capítulo 6 podemos enfrentarnos al diablo. Y Él nos ha dotado para ello de una armadura, ¿verdad? Del versículo 10 del capítulo 6 en adelante. Y toda esta armadura es espiritual. La palabra es espiritual, el yelmo es espiritual, la espada es espiritual. Es decir, el énfasis justamente, no solamente en esta oración, sino en estos 3 primeros capítulos, es justamente lo espiritual. La postura física no es tanto lo importante, sino la postura espiritual. Eso es lo más importante. La postura que une el sentarse con el caminar y pararse justamente es eso, estar de rodillas, ¿entiende? Así debemos de estar en nuestro corazón, de rodillas ante el Padre. Es a través de la oración que tomamos las riquezas que tenemos en el Señor por medio de Jesucristo, las cuales obviamente nos capacitan para comportarnos como creyentes y vivir como tales, batallar como creyentes. Si ve, lo importante no es si doblamos las rodillas o no, el asunto vital es si inclinamos nuestro corazón y nuestra voluntad al Señor y pedimos lo que necesitamos. Eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo aquí. Que cuando nos presentemos delante de Él, nuestro corazón, nuestro ser interior esté de rodillas, inclinado hacia Él. Otro dato importante que nosotros debemos de entender aquí, que Pablo dirige su oración al Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice ahí, ¿no? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, entendamos que en la Biblia la oración siempre es dirigida al Padre, a través del Hijo, por medio del Espíritu Santo. Ese es el orden básico de la oración. Por eso todo lo que le pedimos al Padre lo pedimos en el nombre del Hijo, por medio del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando leemos la Biblia hay oraciones que son dirigidas específicamente al Hijo y hay oraciones que nos da la idea que son dirigidas al Espíritu Santo. También
quiero señalar esto. Sin embargo, cuando regresamos, por ejemplo, a Efesios capítulo 1 y versículo 3, ponga atención a esto, lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Nota usted ahí cómo Pablo llama al Padre Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Esto es importante que entendamos en esta oración. Pablo llama al Padre Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo mismo que el versículo 14 que estamos leyendo. ¿Qué quiere decir cuando se refiere que Dios es el Dios de nuestro Señor Jesucristo? Cuando esto vemos en la Biblia, hace justamente referencia a que Jesucristo aquí en la tierra, Él era obediente, Él se sometía a su voluntad, a la voluntad de Dios, que Jesucristo vivió en total dependencia de Dios. Cuando leemos de esta manera que Dios es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, justamente estamos hablando de su naturaleza humana. ¿Por qué? Porque Él se sometía, vivía en obediencia a la voluntad de Dios. Usted ve en los evangelios, el Señor Jesucristo no hacía nada, no decía nada sin que su Padre no lo indicara que lo haga. Es decir, que Él no se iba a Capernaum porque Él quería. No, el Padre le decía, el Padre le mandaba. Él no enseñaba nada sin que el Padre le dijera que enseñe. Cuando vemos esta relación en la palabra de Dios con respecto a Jesucristo, es justamente hablando de su humanidad, de su naturaleza humana. Sin embargo, cuando dice que es Padre de nuestro Señor Jesucristo, está haciendo referencia a que el Señor Jesucristo es en igualdad de condiciones con respecto a Dios. Es decir, está hablando con respecto a su naturaleza divina. El Padre es igual que el Hijo. Está hablando a su divinidad, a su naturaleza divina. Tiene la misma naturaleza el Padre que el Hijo. Tiene la misma naturaleza el Padre que nuestro Señor Jesucristo. Son lo mismo. De hecho, Jesucristo es Dios. Entonces, dos aspectos importantes de por qué Pablo llama aquí en esta oración el bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Haciendo referencia a su humanidad, a su naturaleza humana, pero también haciendo referencia a su naturaleza divina. ¿Sí? Entonces, quería explicar esto, hermanos, porque a veces hay un poco de confusión en esto, ¿no? Y esto lo entendemos de una manera muy clara. Sin embargo, en un sentido debemos de entender que todos los hombres en general, y particularmente los creyentes, compartimos la paternidad de Dios. De hecho, Pablo dice ahí en el versículo 15 del capítulo 3, que de Dios Padre toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Esto es importante, hermanos, ¿por qué? Porque la palabra familia viene del griego, que nos da la connotación o la idea de descendencia paternal, es decir, de donde obtenemos la palabra paternidad, ¿sí? Paternidad. Es decir, que la paternidad es de Dios tanto en el cielo como en la tierra, es decir, que Dios es el origen de todo, Dios es el original de todo, ¿sí? Todo está creado por Él, de Él es creado todas las cosas, ¿verdad? De Él vendría a ser el origen de todo. Amén. Y obviamente, siendo así, siendo el origen de todo, ¿sí? Él es el origen de toda la humanidad, por lo tanto, Él tiene la paternidad de toda la creación. No hay tal cosa como una paternidad falsa o como otra paternidad. Esto sería una copia. Les digo esto, hermanos, porque, por ejemplo, en Lucas capítulo 3, versículo 38, está dando la genealogía del Señor Jesucristo y justamente termina en Adán. Adán se llama hijo de Dios
y Adán se llama hijo de Dios. Es decir, hablando de la paternidad en términos de creación, refiriéndose a su creación. Sin embargo, en Juan capítulo 1 y versículo 12 dice que todos los que hemos creído en Jesucristo somos llamados hijos de Dios. Es decir, todos los que hemos sido salvados, reconciliados por la sangre de Cristo, somos hijos de Dios en términos de salvación. No solamente de creación, sino también de salvación. Esto es importante que entendamos. Es decir, como creador, Dios es el Padre de todo hombre, pero como Salvador lo es tan solo de aquellos que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Juan 3:16, Juan capítulo 1, versículo 12, explica esto, amados hermanos. En las Escrituras no existe tal cosa como la paternidad universal. No existe. Hay iglesias, hay denominaciones que enseñan esto de la paternidad universal, que como Dios es creador de todo, entonces Dios no puede mandarnos al infierno, no puede establecer un juicio y establecer una sentencia eterna. Eso no nos cuenta, no nos dice la palabra de Dios, amados hermanos. De hecho, ahí en Juan capítulo 3 y versículo 7 dice que es necesario que nacer de nuevo, espiritualmente. Si ve, todos los hombres por creación nacemos físicamente, por creación. Y aún así Dios es nuestro Padre en términos de creación. Pero en términos de salvación, somos nacidos nuevamente, pero en Jesucristo. Y para ello tenemos que necesariamente nacer de nuevo. Y lo hacemos en virtud de Jesucristo. Es decir, en este punto, amados hermanos, usted y yo no solamente tenemos a Dios como nuestro Padre creador, sino también a Dios como nuestro Salvador, nuestro Padre, quien nos ha salvado por medio de Jesucristo. Las personas que no tienen a Cristo en su corazón tienen a Dios únicamente como su creador, son criaturas de Dios. Usted y yo, en virtud de Jesucristo, somos hijos de Dios, somos de su familia, pertenecemos a su familia. De hecho, somos coherederos de todas sus riquezas. Capítulo 2 de Efesios. Amén. Esa oración está dirigida al Padre. A su Padre, a nuestro Padre Dios, en términos de que Él es nuestro Salvador. Este es un punto importante que debemos de entender. Segundo punto, hermanos, ¿cómo aplica esto a nuestra vida? ¿Sí? Mire el versículo 14. Veamos nuevamente. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, eso está explicado. No tanto es la posición física, sino más bien la posición espiritual de nuestro corazón, de nuestro ser interior. Esto muestra la humildad que tenía Pablo. Esto muestra que Pablo entendía muy bien este punto. Para acercarnos a nuestro Dios Creador y a nuestro Dios Salvador, Pablo se presenta de rodillas. Vemos la humildad. Como creyentes, amados hermanos, debemos de tener esta humildad ante Dios, reconociéndole como nuestro Padre, no solamente como Creador, sino como nuestro Salvador en virtud de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es quien tiene todo el poder y la autoridad en nuestras vidas. ¿Se ha dado cuenta de eso? Debemos de doblar nuestras rodillas ante Él y buscar su dirección. Eso es lo que está haciendo Pablo aquí. No solamente su dirección, también su guía en todo momento, en todo tiempo.
El Señor Jesucristo, Él dijo y les enseñó acerca de la necesidad de orar. Cuando Él dice la necesidad de orar, cuando la palabra de Dios dice que la necesidad de orar no es opcional. No es que si yo quiero, si es que mañana o pasado o me siento bien o no. Es una necesidad, es como el aire para vivir, para respirar. Debemos de hacerlo, no es opcional. Y debemos de hacerlo siempre. Esto significa no tener o presentarse delante del Señor sin una actitud de arrogancia o presunción o egoísta. Reconozcámosles que todo, absolutamente todo lo que tenemos y todo lo que somos viene de Dios. De hecho, la palabra de Dios dice ahí en Santiago capítulo 1, versículo 17, dice que toda buena dádiva proviene de Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, es gracias a Él. Entonces, vemos aquí en este versículo 14 la humildad de Pablo. Qué virtud tan especial, qué virtud tan necesaria para cada creyente, que a veces puede ser muy difícil de mantenerla, especialmente en el mundo en el cual nos desenvolvemos hoy día, ¿verdad? Nadie quiere ser humilde. Todos quieren estar por encima de todos. Todos quieren que les hagan de todo en casa. Usted tiene que someterse, usted es mi esposa. ¿Dónde está la humildad ahí? Usted tiene que hacerme esto y esto porque yo mando. No es así. No es así. Eso no es humildad. Eso es arrogancia, autoritarismo. Usted sabe, a veces en nuestros trabajos, a veces nos tratan mal, nos gritan. Y si usted como creyente le sale con lo mismo, imagínese, ¿qué está haciendo ahí? No, hermanos, nosotros, el Señor nos manda aquí, vemos en la vida de Pablo humildad. Él se postra ante el Señor, Él es humilde. Y justamente este asunto de la humildad es muy difícil de mantener en estos días, hermano. De hecho, la humildad se ve como algo ridículo hoy día. En este mundo, hermano, donde siempre la gente quiere estar primero, por encima de todos, la humildad se ve como debilidad hoy día. Se ve como algo de menos. Pero como creyentes, amados hermanos, la humildad es una virtud que le agrada a Dios. Y es importante para nuestra vida cristiana, para crecer en el Señor. Filipenses capítulo 2 y versículo 3, mire lo que dice. Nada hagáis por contienda o vanagloria. ¿Sí ve? Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, a él mismo, dice. Salmo 138, versículo 6 dice así, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice así, pero Él, es decir, Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste ¿a quién? A los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. El Señor mira de lejos al altivo, al soberbio, al prepotente, pero da gracia, dice, al humilde. Gracia, esta palabra es un favor inmerecido. Nos ayuda, nos bendice, nos provee cuando somos humildes. La humildad nos ayuda a reconocer la autoridad de Dios y nos guía en nuestras vidas. También nos ayuda a, obviamente, evitar la trampa del orgullo, la prepotencia, la altivez. Santiago capítulo 4, versículo 10 dice así, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, hermanos! Entendemos, y es cierto que a veces las dificultades de la vida pueden hacer que nos sintamos
grandes, ¿verdad? Y decir, bueno, yo puedo con esto, yo puedo sobrepasar esto, yo puedo, ¿verdad? Incluso muchas veces las dificultades de la vida nos pueden hacer insensibles o autosuficientes, débiles o sentirnos derrotados. Hay situaciones muy difíciles en la vida que pasamos, pero es la humildad en donde encontramos fortaleza verdadera para nuestras vidas. Es ahí, hermanos, porque el Señor nos sustenta. Amados hermanos, cada vez que nos acerquemos a Dios, hagámoslo con un espíritu humilde, parafraseando, de rodillas delante de Dios. Y de esa manera vamos a ser beneficiarios de su gracia, para que su luz brille en nuestras vidas, guiándonos, renovándonos en cada paso que damos. Todos aquí tenemos necesidades, tal vez unos más que otros. Y el punto que nos está mostrando el apóstol Pablo acá en este versículo es que debemos de ser humildes. Hay necesidad en la casa, en los hogares. Pueden ser necesidades espirituales, materiales, físicas. Y lo que el Señor nos está mostrando en esta palabra es que debemos de presentarnos delante de Él con un corazón humilde. Nuestro corazón arrodillado, por así decirlo. Nuestra voluntad inclinada hacia Él. Veamos el versículo 15, ¿qué dice ahí? Del capítulo 3. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. De quien toma nombre, dice. Si ve, esta palabra es importante para entender este texto acá. Esta palabra y lo que está enseñando el apóstol Pablo es importante. El nombre es una parte integral de la identidad de una persona. ¿Se ha puesto a pensar eso usted? De hecho, los nombres en la palabra de Dios que se usan para representar la naturaleza, el carácter de ciertas personas en la Biblia. Un ejemplo de eso es Dios, por ejemplo. A Dios le conocemos es por su nombre muchas veces. Y el nombre que la Biblia le da a Dios en ciertas ocasiones nos ayuda a entender su carácter y cómo Dios actúa en ciertas circunstancias, ¿verdad? Jehová Jireh, Jehová Shalom, Rafa. Entonces nos ayuda a entender el carácter, su propósito, o nos ayuda a describir lo que Dios está haciendo, su obra en el mundo, por ejemplo, ¿no? En nuestra cultura, ¿verdad? En nuestra cultura solemos dar nombre a las personas y a las cosas, y el punto es que lo hacemos para diferenciar una de la otra, ¿verdad? Eso lo entendemos. Nos ayuda a separar una cosa de la otra. Sin embargo, el nombre en la palabra de Dios, en la Biblia, tiene un significado más profundo y sobre todo un significado espiritual. Cuando nos identificamos con el nombre de Dios, cuando usted dice, yo soy cristiano, usted se está identificando con el nombre de Dios. Las implicaciones de esto son muy serias. ¿Por qué? Porque usted está reconociendo que es parte de la familia de Dios y que llevamos su identidad y su propósito. Recuerda, Dios no solamente es nuestro Padre como Creador, también Dios es nuestro Padre como Salvador. Somos hijos suyos. El resto del mundo son criaturas de Dios. Usted y yo, en virtud de Jesucristo, somos hijos de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios. Por lo tanto, tenemos la naturaleza de Dios. Y cuando usted dice, yo soy cristiano, usted está tomando el nombre de Dios, usted está reconociendo que es parte de la familia de Dios. Que usted lleva la misma identidad y el mismo propósito para el cual Dios le ha creado a usted. Por lo tanto, tomar el nombre de Dios significa vivir según sus enseñanzas, obedecer sus mandamientos. Implica amar a tu prójimo,
practicar la verdad y la justicia y la misericordia en nuestras vidas. Esa es nuestra identidad como hijos de Dios. Al identificarnos con el nombre de Dios, estamos reconociendo que somos parte de su propósito y de su obra en el mundo. Al identificarnos con el nombre de Dios, esto conlleva una gran responsabilidad, pero también nos da la oportunidad de ser parte de su reino, de su amor eterno y su propósito eterno. No todos tienen esa bendición, escuche. Por eso es importante predicar el Evangelio. Amados hermanos, en cada acción y decisión tenemos la oportunidad de reflejar el carácter de nuestro Padre. Donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted esté, usted tiene la gran oportunidad de decir que usted es de la familia de Dios. Reflejar el carácter de Dios, de nuestro Padre. Demostrar de qué familia somos y a qué familia pertenecemos. No a la familia natural a la cual usted vino de su papá y de su mamá, no, sino a la familia de Dios. Y las implicaciones de esto son serias, hermano, muy serias. Porque como hijos de Dios, pertenecientes a la familia de Dios, no podemos estar negociando con el pecado. Es nuestra responsabilidad como familia de Dios, como hijos de Dios, vivir una vida honesta, vivir una vida de verdad, una vida de obediencia y sometimiento a su palabra. Usted no puede decir, bueno, yo soy hijo de Dios y el sábado, viernes estar en una discoteca y el domingo venir a la iglesia. Ese no es un hijo de Dios, no ha entendido esta verdad. Amados hermanos, en cada decisión, en cada acción que tomamos como hijos de Dios, es una gran oportunidad para ser instrumentos de su gracia, demostrar al mundo que somos hijos de Dios, que llevamos el nombre de Dios en nuestras vidas, que no nos avergonzamos de Él. Es cierto, a veces es difícil, pasamos situaciones difíciles, pero aún ahí el Señor nos provee, nos ayuda. Nos da la oportunidad de ayudar a otras personas. Eso es lo que Pablo nos está enseñando acá. Cuando ya hablamos en un contexto general, la gran familia de Dios incluye a todos los que han creído en el pasado. Los que creemos hoy día, y yo sé que también habrá personas que van a creer en el Señor y lo harán en el futuro. Somos una misma familia que tenemos un mismo Padre, un Padre celestial, por salvación. ¿Entiende? Usted tiene ese gran privilegio, amado hermano. No solamente tiene a Dios como su creador, como el Padre que a usted le creó, también lo tiene usted a Dios como Padre, siendo su Salvador en virtud de Jesucristo. Y eso, millones de personas ahí afuera no tienen eso. Entonces, hermanos, es importante que en este aspecto, hermanos, nosotros, cuando nos acerquemos al Señor en oración, lo hagamos de rodillas, parafraseando con nuestro corazón de rodillas, con nuestra voluntad inclinada, dándole gracias al Señor, porque de Él tenemos todo. Por Él somos todo lo que somos ahora, en virtud de Jesucristo. Por Él podemos llamarnos hijos de Dios, en virtud de Jesucristo. Por Él podemos decir, Dios es mi Padre eterno, y por Él tengo todas las riquezas que se me han sido dadas en virtud de Jesucristo. Porque Dios es mi Padre, mi Salvador. Así que, hermanos, con eso en mente, donde quiera que vayamos también, seamos ese testimonio, porque somos parte de la familia de Dios. Padre, queremos darte gracias, Señor, a ti,
por esta tu palabra, Señor. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos capacite, Señor, para poder vivir en esas buenas obras que tú has preparado para que vivamos, Señor. Ayúdanos a entender esta verdad. Señor, oramos, amado Padre, para que, Señor, nos hagas entender esta verdad espiritual, Señor. Padre, te pedimos perdón, Señor, muchas veces menospreciamos el tiempo de oración, Señor. Perdónanos, Padre, porque a veces, Señor, somos autosuficientes, arrogantes, egoístas, Señor, y no queremos confiar en ti, ni queremos acercarnos hacia ti, Señor, cuando sabemos que es una necesidad el estar en tu presencia todos los días y presentarnos ante ti, Señor, con un corazón humilde, con nuestra voluntad inclinada hacia ti, Señor. También te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir como hijos tuyos. Señor, que cada decisión que tomemos, Señor, sea una oportunidad para reflejar tu carácter, Señor, en términos de honestidad, en términos de verdad, en términos de amor al prójimo, en términos de respeto, de obediencia a tu palabra, Señor. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, que tengan muy buenas tardes, que Dios les bendiga muchísimo, ¿ya? Amén, gracias, hermanos.